de las decisiones de compra más comunes. Ajá, porque acabamos de decir que conlleva una serie de subdecisiones para el mismo. Si lo ven como obstáculo, por ejemplo, un producto que está en el extranjero, que va a tardar 3 semanas en llegar, que se va a aumentar el precio por a la importación en las fronteras, cosas así, entonces puede a una persona hacer desistir de una compra y buscar algo mucho más fácil, versátil, sin complejidades. Las personas quieren sentirse cómodas cuando compran, quieren tener la seguridad de estar en torno de personas como ellas en un ambiente que reflejen sus valores. Hay compradores, por decir, que se sentirían incómodos en una tienda para consumidores de altos ingresos. Entonces, por ejemplo, las famosas prendas de vestir de mujeres, carteras muy exclusivas, relojes muy exclusivos. Una persona común puede sentirse bastante incómodo en esos lugares o de alguna manera sentirse discriminado o que le hagan esperar cosas como ellas. Entonces siempre tendríamos que tomar en cuenta en marketing esos aspectos. Así que los motivos de preferencia pueden fluctuar de algo tan sencillo como que tan fácil de conseguirse a un artículo o algo mucho más complejo se convierta, como en el ambiente, por ejemplo, de un restaurante. Por ejemplo, algunos pueden preferir algo como el lugar de ubicación de un ambiente. En este caso del restaurante, pueden tomar en consideración la ubicación en donde se encuentra, si se encuentra en un buen lugar el restaurante, la rapidez con que les atienden, la accesibilidad a lo que van a pedir, si existe aglomeraciones, si los precios son muy elevados o muy bajos, si existen surtidos o variedad de lo que están ofreciendo, si existe una buena presentación de la tienda o el restaurante, si el personal encargado del mismo es una persona que es preparado o no, y un sinfín de otras cosas que toman en consideración al momento de que una persona adquiera un bien o servicio. Luego tendríamos, después de la decisión y las subdecisiones de compras, el comportamiento ya después de la compra. Entonces, lo que un consumidor aprende en su recorrido por el proceso de compra tiene influencia sobre cómo se comportará la próxima vez que le apremie la misma necesidad. Más aún, se han formado nuevas opiniones, pues ahora tienen otras creencias respecto a la compra y han corregido las antiguas. Por ejemplo, comprar por internet, alguien que nunca ha comprado por internet con su tarjeta de crédito o débito puede sentir que es muy complejo poner en su carrito de compras las cantidades del producto, los colores, las tallas, tener que suscribirse forzosamente a esa tienda online, poner su correo electrónico, los datos de la tarjeta, o sea, todo eso que lo ve como obstáculo, si se le facilita mediante el marketing, la próxima vez una vez que compre y la próxima vez ya lo va a sentir mucho más fácil y va a cambiar su percepción, va a sentir que no es tan complejo, que no resulta tan complejo comprar online, pues ya sabe, ya lo ha hecho la primera vez esa compra en ese lugar, en esa página web. Entonces la próxima vez lo va a hacer con más facilidad, de manera más pronta y mayor satisfacción. Así que se tiene que tomar muy en cuenta eso del acompañamiento, lo que actualmente lo llama el inbound marketing. Algo más suele ocurrir a menudo después de la compra. Alguna vez suele pasar que tomamos una compra media impulsiva y resulta que después hay otras alternativas. Entonces nos asalta la duda de si valió la pena o no comprar, ya que en otra tienda o de otra marca había algo similar y era más económico o dicen que es con mayor garantía, cosas así. Entonces, a pesar de estar satisfecho con el producto o servicio, luego podemos dudar si realmente valió la pena comprar o no. Entonces, esto es lo que lo llama una disonancia cognitiva post compra.
un estado de ansiedad producido por la dificultad de elegir entre alternativas o haber elegido entre alternativas deseables. Desafortunadamente para los mercadólogos la disonancia es bastante común y si la ansiedad no encuentra un alivio, el consumidor puede sentirse contrariado con el producto elegido. Aún así, su rendimiento es lo esperado. Eso es lo común. Así que la disonancia cognitiva post-compra ocurre cuando cada una de las alternativas consideradas seriamente por el consumidor tienen características atractivas, así como otras no atractivas. Por ejemplo, al comprar un celular, el equipo elegido puede ser mucho más costoso, pero proporciona un mejor sistema operativo. Por ejemplo, puede ser un iPhone en lugar de un Samsung que viene con Android. Así, la marca no elegida fue recomendada, por ejemplo, por un amigo, pero venía con una garantía más limitada también. Así que hay una serie de factores que puede hacer dudar a la persona si realmente fue buena idea adquirir ese producto de esa marca o hubiese sido mejor elegir otra marca. Entonces, después de hacer la compra, las características no atractivas del producto adquirido crecen en importancia en la mente del consumidor, igual que lo hacen las características atractivas ofrecidas por las alternativas que no ha comprado. Como resultado, empezamos a dudar de la pertinencia de la elección y a experimentar ansiedad por la decisión, más aún si algo que hemos comprado es un poco caro para nosotros. Los compradores en Internet pueden ser especialmente proclives a la disonancia porque no pueden examinar físicamente el producto o probarlo y deben esperar algún tiempo después de la compra para tomar la decisión o en este caso para decidir si fue o no buena idea adquirir ese producto. Claro que existen los unboxing, claro que existen los reviews de los productos en YouTube y en otras fuentes en Internet, pero muchas veces dudamos del mismo o pensamos que son sus patrocinios, así que a veces optamos por lo que dicen los influencers para ver si ha sido buena alternativa o valió la pena comprar algo. Así los consumidores tratan de reducir sus ansiedades post compra, evitan a veces la información que puedan incrementar esa disonancia y buscan los datos que apoyan su decisión como la reafirmación de los amigos o de los influencers. Para los compradores por Internet, el recurso que los agentes de compras electrónicos, como los bots, por ejemplo, para comparar, existen esos bots para comparar precios y encontrar a las mejores ofertas. Al igual que eso nos podría ayudar a nosotros a tomar también las decisiones y sentir menos ansiedad por la post-compra. De igual manera, antes de comprar, se tiene que poner mucho más empeño en evaluar las alternativas, pues puede aumentar también eso la confianza del consumidor y reducir esa disonancia cognitiva. Los vendedores pueden también aminorar las probabilidades de que ocurra esta disonancia con políticas más liberales de garantías y de devolución, programas de servicio postventa de alta calidad y comunicaciones de reafirmación después de la compra. Entonces, esto antes no se tomaba en cuenta, no se consideraba la postcompra. Actualmente sí, a las personas que han comprado un producto, luego les pueden regalar después de la compra unos días. Después pueden regalarle cupones, pueden regalarle un descuento para una segunda compra, pueden hacerles partícipes de un sorteo sin que tenga que pagar nada adicional, hacerles miembros de un grupo exclusivo donde pueden descargar libros, aplicaciones, cosas así para que reafirme la compra y se consolide más esa identificación, especialmente con la marca. Entonces eso es sumamente importante. Luego tendríamos lo que sería la información y decisiones de una compra. En cuanto a esta información que requieren acá, habría fuentes comerciales y fuentes sociales. Las decisiones de compras requieren información. Mientras los consumidores no sepan qué productos y marcas están disponibles, qué características tienen y qué beneficios ofrecen,
quienes los venden y a qué precios están y dónde pueden comprar, no habrá un proceso de decisión porque no habrá decisiones que tomar, no hay algo en que se pueda basar el sustento de su decisión. Entonces, existe un ambiente comercial y un ambiente social. En el ambiente de información, por ejemplo, comercial se compone de todas las organizaciones de marketing e individuos que tratan de comunicar con los consumidores, comprende hacia los fabricantes, a los minoristas, anunciantes y vendedores, siempre que estén ahí presentes, cualquiera de ellos puede dar una labor de información, especialmente a persuadir a las personas. Por eso en sus redes sociales tienen las marcas mucha participación, tienen páginas, landing page, todo eso para que las personas puedan estar completamente informados de un producto o un servicio. Entonces las fuentes comerciales sería la labor propiamente de los encargados de marketing para que alguien que va a tomar la decisión de compra esté completamente informado sobre las características del producto y los beneficios del mismo. También existe un ambiente de información social. A veces sabemos que los reviews y los unboxing muchas personas son imparciales. En el ambiente de información social, ese ambiente inmediato comprendería la familia, por ejemplo, también los amigos y conocidos que directa o indirectamente proporcionan información acerca de los productos. Para apreciar la significación de marketing de estas fuentes sociales, podemos considerar la frecuencia con que en sus conversaciones los amigos o familias tratan sobre las compras, si les ha parecido bien o no. La clase más común de información social también es la comunicación verbal, o sea, dos o más personas que hablan de un producto. Esto especialmente en la internet. Sabemos que en cuanto a fuentes sociales hemos dicho de los reviews e unboxing o de los influencers sobre un producto. Siempre tratamos de que esos influencers o esas personas, esos youtubers o tiktokeros o personas encargadas de mostrarnos las características de un producto o servicio sean lo más imparciales posibles y no sean patrocinios. Entonces, así nos sentimos más tranquilos al querer comprar algo. También existen influencias, fuerzas sociales y de grupo, por ejemplo, la cultura, subcultura, las clases sociales, grupos de referencia, la familia y hogar. Entonces, las fuerzas sociales determinan en gran medida la forma en que pensamos, creemos y actuamos, porque prácticamente ahí no, ahí nacimos y ahí crecimos y luego fuimos madurando, aunque hayamos cambiado de lugar, siempre el ambiente inmediato, externo o social nos influyen de alguna manera. Y nuestras decisiones individuales de compra, incluidas las necesidades que experimentamos, las alternativas que consideramos y la forma en que evaluamos, también se ven afectados por las fuerzas sociales que nos rodean. Así que tendríamos que tener en cuenta todo eso, como la cultura es muy importante. Nuestro grupo social desde niños ya en determinados colegios, cuando estamos, las personas vemos cómo eligen ellos sus compras de otros niños y así cuando son adolescentes también se van reafirmando o cambiando en cuanto a eso. Entonces, como la influencia social más amplia de la cultura es ese conjunto de símbolos y objetos de hechura humana, o sea, creados por la sociedad y transmitidos o heredados de una generación a otra, así de una forma determinante y segura en la conducta humana. Los símbolos pueden ser, por ejemplo, intangibles, o sea, las actitudes, creencias, valores, lenguaje, o los tangibles como las herramientas, vivienda, productos, obras de arte, cosas así de nuestro entorno. Aun cuando la cultura no abarca los actos biológicos instintivos, la forma en que la gente lleva a cabo actos instintivos como comer, ah, están sujetas a la influencia cultural.
Por esto a todo el mundo le da hambre, pero la forma en que la gente come, así como qué comer, cuándo comer y dónde comer, son cosas que varían de cultura a cultura. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso de las fuerzas sociales de grupo. Conceptualmente la cultura puede ser considerada muy amplia, más amplia, y luego tendríamos la subcultura, algo de casi inmediato como en el entorno donde nos desenvolvemos, desde niños, a los colegios que vamos, a, a los amigos que frecuentamos, todo eso. Luego estarían las clases sociales que actualmente tratan de que exista una menos percepción de brecha entre clases sociales. Entonces ya ni siquiera en la actualidad se habla de clases sociales y es como algo políticamente sería incorrecto hablar de clases sociales. Por más que exista personas con mayores ingresos y todo eso, pero ya prácticamente han tratado de difuminar lo que es una clase social, así que ni siquiera para el marketing lo tomamos muy en cuenta el mismo, aunque subjetivamente, aunque subyace por debajo esto de clases sociales, o sea, no es algo que alguien lo diga, sino que por debajo muchas veces estaría como un grupo categorizado, pero de todas formas siempre existe más aún en la actualidad con la globalización y todo eso, existe casi un desfase, no existe algo bien tangible, algo bien estigmatizado, bien categorizado, así que no, aunque tendríamos en cuenta, en consideración la clase social, no es un parámetro que nosotros vayamos a decirlo. Por ejemplo, las personas pudientes o vender un Rolex de, hagamos cuenta, de $20,000. No podríamos decir hablar de clases sociales, sino de personas con mayores ingresos y menos ingresos. Claro que por debajo subíase la clase social, pero aún así se trata actualmente de pasar por alto el mismo. Sí tendríamos aspectos que nos toman muy en cuenta, como por ejemplo el familiar y el hogar, que siempre nos están influenciando los padres, los hermanos, todo eso, qué tipo de ropa visten, a qué restaurantes van a comer, todo eso. Entonces nos llevan en sí y nos imponen de manera subyacente toda esa cultura interna familiar. Entre otros factores que influyen en la compra estarían las fuerzas psicológicas como la motivación, percepción, aprendizaje, la personalidad y la actitud que las personas tienen. Por ejemplo, motivación es prácticamente el punto de partida. Para entender por qué los consumidores se comportan como lo hacen, tenemos que preguntarnos primero por qué una persona hace algo. La respuesta es porque tiene la necesidad de hacerlo. Toda conducta parte de una necesidad. La seguridad, la aceptación social y el prestigio son ejemplos de necesidades. La necesidad se tiene que estimular para que se convierta en un motivo fuerte. De este modo, el motivo es una necesidad lo bastante estimulada para impulsar a un individuo a buscar satisfacción. Tenemos muchas necesidades latentes que no producen comportamientos porque no son suficientemente intensas. El hambre lo bastante fuerte para empujarnos a buscar alimento y el temor lo bastante grande para motivarnos a la búsqueda de seguridad son ejemplos de necesidades estimuladas que se convierten en motivos del comportamiento. La clasificación más amplia de motivos se basa en la fuente en la cual surge la necesidad. Esto que es bastante común, la jerarquía de necesidades de Maslow. Ustedes podrían buscarlo y de hecho aquí lo vamos a poner. Si observamos ahí, tendríamos esto de la autorrealización, de estima, pertenencia y amor, seguridad y fisiológicas. Prácticamente a todo esto se podría poner productos o servicios que de alguna manera satisfagan esas necesidades muy fuertes que es considerada por Maslow como, como fuerzas psicológicas. Entonces, todo eso tomemos en consideración. Luego tendríamos, aparte de estas motivaciones, la percepción. Entonces,
En muchas situaciones de compra, las personas generalmente reúnen información antes de elegir. Acá en percepción, ya que la percepción es el proceso de recibir, organizar y asignar sentido a la información o los estímulos detectados por nuestros cinco sentidos. De esta manera es como interpretamos o entendemos el mundo que nos rodea. La percepción desempeña una importante función en la etapa del proceso de decisión de compra en la que se identifican las alternativas. Lo que percibimos depende del objeto y de nuestras experiencias. En un instante la mente es capaz de recibir información, compararla con un enorme almacén de imágenes acumuladas en nuestra memoria y darle así una interpretación. Los consumidores hacen el uso de los cinco sentidos. Los aromas, por ejemplo, son poderosos desencadenantes de la conducta. Entonces, así, si por ejemplo vamos al cine, las palomitas de maíz realmente nos estimulan a comprar el mismo y acompañado de un refresco de cola. Cada día entramos en contacto con un número enorme de estímulos de marketing. No obstante, con la ayuda de técnicas de percepción selectiva podemos enfrentar el ambiente comercial. Así, por ejemplo, atendemos por excepción, es decir, en todos los estímulos de marketing a los que se exponen nuestros sentidos, solo los que tienen la fuerza para captar y detener nuestra atención tienen el potencial para que los percibamos de esa manera. Empleando así una analogía, un tanto falta de delicadeza, por ejemplo, un ejecutivo publicitario compara a los consumidores con insectos. Entonces, de esa manera, usted puede rociar una y otra vez con insecticida y se vuelven inmunes al cabo de un tiempo. A este fenómeno se le llamó la atención selectiva. Entonces, si observamos, tendremos que tomar muy en cuenta esto que atendemos por excepción, o sea, aquello que realmente tiene sentido para nosotros. También como parte de la percepción, la nueva información se compara con lo que hay en el almacén de conocimientos o en el marco de referencia de la persona, lo que lo llamamos el bagaje psicológico. Si se descubre una incongruencia, la nueva información probablemente se distorsionará para que se apegue a nuestras creencias establecidas. A pesar del hecho de que la mayoría de las autoridades insisten una y otra vez, las personas no ahorran lo suficiente, por ejemplo, para su retiro y varios consumidores continúan gastando todo o más allá de sus ingresos que perciben, ¿no? Entonces, por eso, si no encaja en lo que uno dice, en lo que uno, en la percepción que uno tiene de la realidad, entonces puede ser distorsionado. También tenemos que tomar en cuenta que retenemos solo una parte de lo que hemos percibido selectivamente. Así que no toda la información que recibimos se almacena. También tendríamos en cuenta acá como tercer aspecto el aprendizaje. El aprendizaje comprende los cambios de la conducta que resultan de la observación y de la experiencia. Incluye el comportamiento atribuible al instinto como la respiración o los estados temporales como el hambre o la fatiga. Interpretar y predecir el aprendizaje del consumidor mejora nuestra comprensión del comportamiento de compra, ya que tal aprendizaje representa un papel en cada etapa del proceso de decisión de compra. No hay teorías del aprendizaje universales o universalmente aceptadas. No obstante, una teoría con aplicación directa a la estrategia de marketing es la de estímulo y respuesta. De acuerdo con esta teoría del estímulo-respuesta, el aprendizaje ocurre cuando una persona responde a un estímulo conduciéndose de una manera particular y es recompensada por una respuesta correcta o castigada por una incorrecta. Cuando la misma respuesta correcta se repite en reacción al mismo estímulo, se establece un patrón conductual o un aprendizaje. Luego tendríamos esto de la personalidad. La personalidad puede ser definida ampliamente como el conjunto de rasgos de un individuo que influyen en respuestas de conducta.
Decimos que las personas, por ejemplo, que son seguras de sí mismas, dominantes o introvertidas también, o pueden ser flexibles o amistosas, y que influyen en ellas tales rasgos de personalidad en sus respuestas ante situaciones. Entonces, existe una gran variedad de personalidades. Se está de acuerdo generalmente que los rasgos de personalidades sí influyen en las percepciones de los consumidores y de su comportamiento de compra. No obstante, hay un considerable desacuerdo en cuanto a la naturaleza de esta relación, pues esto es en cuanto a la forma en que la personalidad influye en la conducta. Se han hecho varios estudios de los rasgos de personalidades en relación a las preferencias de productos y marcas en una amplia diversidad de categorías y productos, pero con resultados mixtos. Entonces, en algunas situaciones puede que una determinada personalidad opte por un producto y otra por otro producto, pero no está bien definido eso todavía. Luego tendríamos esto después de la personalidad, las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder a un objeto o una clase de objetos de manera uniformemente favorable o desfavorable. En nuestro modelo de proceso de decisión de compra, las actitudes tienen un papel importante en la evaluación de alternativas. Todas las actitudes tienen generalmente las siguientes características. Las actitudes son aprendidas, las actitudes tienen un objeto al cual va dirigido, las actitudes tienen direcciones e intensidades y por último las actitudes tienden a ser estables y generalizables. Por último, en estos existen los factores situacionales o de situación. Entonces, cuando compran los consumidores, por ejemplo, tendríamos que saber, según la delimitación que hagamos de nuestra meta, de nuestro objetivo meta, también dónde compran los consumidores, por qué compran los consumidores, las condiciones en que compran los consumidores. Muchas veces las situaciones en que nos encontramos tienen que ver en gran parte de la determinación de cómo nos conducimos a nosotros mismos. Los estudiantes, digamos que actúan de manera diferente a la clase de cómo lo hacen, generalmente en clases como lo hacen en un estadio o en una iglesia. Entonces su conducta suele ser diferente por las situaciones que representa. Entonces la situación es muy condicionante. Lo mismo se aplica en el comportamiento de compra. En el receso, por ejemplo, vacacional de primavera, uno podría comprar un recuerdo, o sea, en vacaciones podría comprar un recuerdo que le parezca muy extraño y así llevarlo a casa. Este es un ejemplo de influencia situacional, una fuerza temporal asociada con el ambiente de compra inmediato que afecta a la conducta. Es así como en países de Latinoamérica, en los aeropuertos, siempre existen artesanías propias de la región que se ven muy atractivas para la compra y para llevar, anunciando que llegaron a ese país turístico y se están llevando un recuerdo del mismo para probarlo. Así las influencias situacionales pueden ser menos significativas cuando el consumidor es muy leal a una marca y participa muy profundamente en la compra. Sin embargo, en muchas ocasiones tienen una función importante en las decisiones de compra. Así que estaríamos ahí tomando en cuenta, por ejemplo, la dimensión de tiempo, el entorno inmediato, los términos de compra, el estado de ánimo y motivos del consumidor en determinado contexto, en determinado momento y lugar. Muy bien, entonces hemos visto acá en el mercado de consumo que existe una serie de factores y elementos que van a influir al momento de la toma de decisión en el proceso de compra e incluso no solamente nos hemos centrado desde el reconocimiento de la necesidad, pasado por identificar unas alternativas, al igual que evaluar qué alternativas tomar respecto a una necesidad y la decisión de compra final. También hemos visto la post-compra o postventa, en el cual también es importante actuar en marketing. Similarmente, en cuanto a la información que es preponderante,
que nace de fuentes comerciales, propiamente de la labor del marketing, al igual que fuentes sociales de nuestro entorno inmediato. También hemos visto las fuerzas sociales y grupos mayores como la cultura, la subcultura, las clases sociales que estarían actualmente desvaneciéndose en cuanto al concepto, pero también grupos de referencia como amigos, familia y hogar. Similarmente, las fuerzas psicológicas como las motivacionales básicas, como esto de Maslow que hemos indicado, y la percepción que tienen las personas respecto a algo, el aprendizaje, la personalidad y actitud, al igual que factores situacionales que en algunas ocasiones pueden ser determinantes para la compra. Entonces, todos estos elementos serían como parte del mercado de consumo. Estaremos viendo ahora esto del mercado de negocios, lo que comúnmente lo llamamos business to business, o sea, abreviado BTB. Eso es bastante común, ya que hace referencia al hecho de que un negocio vende a otro negocio producto o servicio. O sea, el mercado de negocio a negocio comprende a todos los individuos y organizaciones que compran bienes y servicios para uno o más de los siguientes propósitos, por ejemplo, para producir otros bienes y servicios. Muchas empresas necesitan de otras empresas con ciertas materias primas o el producto del procesamiento de ciertas materias primas. Es así que si alguien va a fabricar una computadora, necesitaría, por ejemplo, una tarjeta madre o una tarjeta de video que otra empresa lo está vendiendo. También otro de los propósitos sería para revender a otros usuarios de negocios o a los consumidores finales. Entonces muchas de las empresas compran, o se podría decir una especie de terciarización, compran a otras personas un producto y a la vez ellos lo venden posteriormente en la infinidad de sucursales que tienen o en lugares específicos que tienen. Y como tercer propósito suele ser esto de llevar a cabo operaciones de la organización. Muchas de las empresas compran softwares especializados a otras empresas y así que ese software es el resultado de un proceso ya acabado y otra empresa necesita ese software para seguir funcionando y para hacer sus operaciones. Entonces, con esos tres propósitos, generalmente se da esto de business to business. Cualquier bien o servicio adquirido por razones que no sean la del consumo personal u hogareño es parte de lo que consideramos el mercado de negocios o BTB, o generalmente lo llamamos mercado de negocio a negocio o business to business. Y a cada comprador de este mercado se le llama usuario de negocios. La actividad de hacer el marketing de bienes y servicios para vender a los usuarios de negocios en lugar de a los consumidores finales es el marketing de negocios propiamente. Y la empresa que realiza esta actividad es el mercadólogo en negocios. La distinción de si un bien o servicio es de consumo personal o de negocios depende de la razón por la cual se compró ese producto, no del bien o servicio en sí, sino de la utilidad que se le dará respecto a la compra o adquisición. Puesto que el consumidor promedio desconoce en mayor medida esto del mercado de negocios, le es fácil subestimar la importancia. Muchas personas que tienen su pequeña o mediana empresa toman por alto este tipo de negocios que es sumamente importante e incluso que puede llegar a ser sus ingresos mucho más que vender directamente al usuario final. Sería mucho más rentable venderlo a otro negocio que está necesitando dicho producto. Generalmente cada tienda al por menor y también al por mayor es un usuario de negocios. Cada compañía, por ejemplo, de autobuses, aerolíneas y empresas de ferrocarriles es parte de este mercado. Lo mismo tendríamos que decir de los hoteles, restaurantes, de los bancos, compañías de seguros, hospitales, teatros y escuelas. De hecho, el volumen total de ventas en el mercado de negocios sobrepasa con mucho las ventas totales a los consumidores finales. Esta diferencia se debe a la multitud de transacciones de marketing de negocios que tienen lugar para que un producto se venda al usuario final.
En el pasado a los mercados de negocios se les llamó mercados industriales. Esto hizo que muchas personas pensaran que el término solo se refería a las empresas manufactureras, pero como se acaba de indicar, en el mercado de negocios es mucho más que eso. Ciertamente los fabricantes constituyen una porción mayor del mercado de negocios, pero hay también otros 6 componentes bastante comunes, como por ejemplo sería la agricultura, el del revendedor, el del gobierno, el de los servicios, el no lucrativo y el internacional. Acá como estaríamos viendo en este gráfico de los componentes. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, estos, generalmente esto significa una inversión de capital bastante en la agricultura que ha ido aumentando constantemente por la importancia que tiene. Las agroindustrias, por ejemplo, la cosecha, el procesamiento de los alimentos y otros grandes negocios relacionados con la agricultura, son negocios muy grandes en todo el sentido de la palabra, eso en todos los países. La agricultura se ha convertido en una industria moderna. Como otros ejecutivos de negocios, los extranjeros están buscando formas de aumentar su productividad, reducir sus gastos y administrar sus flujos de efectivo. La tecnología es parte importante del proceso. Así que actualmente, por ejemplo, en los supermercados, todo lo que está relacionado ahí a la alimentación, nutrición, es parte de esto de la agricultura. Luego tendríamos el del revendedor, pues los intermediarios en el sistema de marketing son bastante comunes. La actividad fundamental de los revendedores, a diferencia de cualquier otro segmento del mercado de negocios, es comprar productos de organizaciones proveedoras y revenderlos esencialmente en la misma forma, pero a sus clientes finales. En términos económicos, los revendedores crean utilidad de tiempo, lugar, información y posesión, más que utilidad de forma. Los revendedores son asimismo usuarios de negocios que compran muchos bienes y servicios para su uso en la operación de sus negocios, como artículos de oficina, bodegas, equipos de manejo de materiales, servicios jurídicos y de electricidad, y de materiales también, al igual que de conserjería y aseo. En su papel de compradores para la reventa, lo que distingue a los revendedores y atrae a la atención especial del marketing de sus proveedores sería esta forma de proceder. Para revender un artículo hay que complacer al cliente realmente. Habitualmente es más difícil determinar qué agradaría a un cliente externo, que sería más fácil descubrir la satisfacción que tiene esta empresa por la organización. O sea, consideremos que una aerolínea, por ejemplo, rediseña los uniformes de sus tripulantes, así que van a necesitar adquirir toda esa materia prima en sí, todo ese producto de los uniformes. Uno de los mejores ejemplos sería actualmente a las grandes empresas de venta por internet, por ejemplo, como Amazon. Entonces es una especie de intermediario, es como revendedor, porque prácticamente tiene una especie de almacenamiento también gigante, lugares de venta, todo online, las transacciones, pero en el fondo ellos no producen el producto como tal. Entonces una forma de reventa. Luego tendríamos el mercado del gobierno. El mercado del gobierno, que es extraordinariamente grande, abarca a un gran porcentaje en los países, en todos los países. Los procesos que generalmente proveen al mercado, a este mercado en particular, tienen grandes gastos que van siempre del Estado para pagar esto. Una característica única de la compra del gobierno es el sistema de licitación competitiva. Es algo, a veces se puede decir positiva o a veces negativa, dependiendo mucho del grado de experiencia que tiene. Si una empresa constantemente está postulando, ya sabe cómo funciona todo eso para hacer la licitación, entonces se les es muchísimo más fácil poder ser parte de ese programa de proveer algo al gobierno. Claro que hay mucha
competitividad al respecto. Muchas empresas con experiencia, muchas empresas que pueden abastecer la cantidad de servicios o productos al gobierno en grandes magnitudes, entonces van a tener mucho más todavía la facilidad, no solamente la experiencia que hemos dicho para la licitación, sino la capacidad de proveer. Hagamos cuenta que la milicia, todo el ejército necesita nuevos uniformes, entonces una empresa que tenga la capacidad suficiente para entregar en un mes todos esos uniformes, realmente van a tener unas ganancias muy, muy altas. Por eso es realmente un mercado muy, muy grande eso del Estado, pero a la vez también puede ser dificultoso por el grado de competitividad que se necesita y de experiencia con el gobierno. Otra de las formas sería el mercado de servicios. En la actualidad, las empresas que producen servicios exceden en gran número a las que producen bienes. Es decir, son más las empresas de servicios que el total de los fabricantes o compañías, por ejemplo, de minería, constructoras, organizaciones dedicadas a la agricultura, explotación forestal o la pesca. Pues el mercado de los servicios comprende compradores de servicios de investigación del mercado y los servicios de agencia de publicidad. Parte de este mercado también son los transportistas y los servicios públicos, así como la multitud de compañías financieras, de seguros, jurídicas y corredores